Buenas noches. Buenas noches, Doc. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Doctor Machado, muy buenas noches a todos. Doctor William, ¿ya está conectado? Sí, ya estoy conectado. A pesar de que se escucha un poquito regular, pero yo lo estoy viendo y lo estoy escuchando. Muchas gracias. Cuando considere, o no sé si podemos esperar un momento, ustedes verán. Okay. Bueno, yo pienso que presentes, muy buenas noches. Para premiar a la gente que llegó a la hora que es, podríamos arrancar, y además el doctor Daste ya está comunicado hace un rato. Procedamos, doctor, muy buenas noches. Como presidente de la Sociedad Tolimense de Ginecología y Obstetricia, le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias por querer compartir este espacio con nosotros en esta noche, un tema tan importante. Muchas gracias. William, puede proceder. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros asistentes. Les agradezco por su aceptación a esta invitación. Soy el doctor William Trujillo, ginecólogo obstetra de la Universidad Militar Nueva Granada, miembro activo de la Asociación de Ginecología y Obstetricia del Tolima. Me corresponde moderar nuestro webinar titulado Manejo del sangrado uterino anormal en la menopausia, para lo cual tenemos invitado como panelista especial al señor doctor Jaime Andrés Daste Hernández, ginecólogo obstetra egresado de la Universidad del Rosario, con su especialización en endocrinología ginecológica en la Universidad del Bosque, climaterio y menopausia, avalado por la Universidad Internacional Meléndez Pelayo de la ciudad de Madrid, España. Miembro de la Unidad de Endocrinología Ginecológica de la Clínica del Country y miembro del Comité de Ética Blue Card. Por parte de la Asociación de Ginecología y Obstetricia del Tolima, ASTOC, le damos gracias por compartir sus conocimientos y su tiempo. Primero sesionará nuestro colega expositor, siguiendo por una intervención breve de nuestro patrocinador, y solo al final se realizará un panel de preguntas y respuestas. Por favor, si hay alguna intervención especial, levantar la mano. Doctor Daste, le cedo la palabra y lo invito a compartir pantalla. Y a nuestros asistentes, por favor, silenciar el audio. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están todos? Doctor Trujillo, doctor Machado. Muy bien. Un poco de Novamed, buenas noches, y buenas noches a todos los colegas que están en climita caliente, qué envidia. Acá en Bogotá está haciendo un frío espantoso. ¿Ahí me están oyendo bien, doctor? Muy bien, yo lo estoy escuchando. Sí, señor. Perfecto. Fantástico. Bueno, básicamente habíamos hablado sobre el tema a discutir, y pues evidentemente vamos a hablar también de la parte de posmenopausia, pero actualmente salieron nuevas clasificaciones y nuevas revisiones a las clasificaciones de hemorragia uterina normal. Y hay una cosa bastante interesante, y es que independientemente del momento en que esté la vida de la mujer, pues tenemos que tener algunos criterios para el estudio diagnóstico de la patología, y lo que se ha visto es que no tenemos conocimientos y definiciones uniformes, de tal suerte que muchas veces, y creo que a ustedes también les ha pasado, encontramos pacientes que han tenido indicación de biopsia y no se les hace biopsia, y pacientes sin indicación de biopsia que se están haciendo histoscopias, biopsias, etcétera, o pacientes con hemorragia uterina disfuncional que se les hacen más estudios o menos estudios de lo que se debe hacer. Entonces, antes, digamos, de poder entrar siempre en la materia de lo que es la hemorragia uterina posmenopáusica, pues hay que tener muy claro para dónde nos vamos en clasificaciones. Entonces, pues bienvenidos. Mi nombre es Andrés Daste, yo soy ginecólogo y obstetra, colega de ustedes, con un enorme cariño por la parte académica y con un enorme respeto por los colegas que no se encuentran en Bogotá, y cada vez que uno puede irlos a visitar por allá es una dicha poder compartir y poder tener un ratico por lo menos de calor.
Entonces, espero que les agrade la presentación. Por favor, si quieren, al final podemos hacer las preguntas o durante la charla. ¿Estamos de acuerdo? Bienvenidos. De acuerdo. Entonces, como siempre, ahí tengo que declarar conflicto de interés. Yo soy speaker de algunos laboratorios y de la industria farmacéutica. Evidentemente, hoy estamos con el grupo de Novalmed, a quien le agradezco esta invitación para poder compartir con ustedes, y ellos pueden compartir lo que tienen en su panel de productos. Sin embargo, sí tengo que decir que la charla no la han revisado, no presionaron para absolutamente nada. Es una charla netamente académica, entonces eso me pareció muy bien de parte del laboratorio y les agradezco esa independencia que dan cuando uno va a dar una charla. Los felicito por eso y les agradezco la invitación. La locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando encontrar resultados diferentes. Y esta diapositiva la pongo muchas veces cuando hablamos de climaterio, porque siempre pensamos que haciendo lo mismo vamos a encontrar cosas diferentes y nos podemos estar equivocando. El objetivo de hoy, entonces, es revisar las clasificaciones que tenemos actuales, establecer una especie de algoritmo diagnóstico y descartar la importancia de que podamos hacer un diagnóstico temprano en estos sangrados anormales y mostrar, digamos, alternativas terapéuticas. Sin embargo, el objetivo es más como un abordaje terapéutico. Miren ustedes la importancia de esto. La hemorragia uterina normal, independientemente de la edad, puede afectar entre el 10 al 30% de las mujeres. En algunas series marcan hasta el 45%, y esto es porque las definiciones no la tenemos clara. Representa alrededor del 25 al 40% de la consulta ginecológica. Es la causa más frecuente de anemia por déficit de hierro en la edad reproductiva, y los gastos directos e indirectos son bastante altos en países desarrollados. Esta hemorragia uterina, ya lo sabemos, puede ser aguda cuando una requiere una atención inmediata, en cuyo caso pues no tenemos como muchos problemas, porque sabemos que o la llevamos al grado o la hospitalizamos, etcétera, y crónica cuando se presenta por más de 6 meses de su inicio. Y esto es muy importante. La hemorragia uterina, independientemente de la edad que ocurra, no es un diagnóstico, es un síntoma que nos está representando algo que estamos encontrando por fuera. Entonces, cuando ustedes ponen búsqueda de las clasificaciones actuales, y yo que estoy más dedicado a la parte de hemorragia uterina disfuncional ovulatoria, encontramos que las clasificaciones vienen variando desde mucho tiempo. Entonces, el grupo de la FIGO, en vista de eso, porque las clasificaciones que estaban desde el 2007 o antes, dijo, bueno, cojamos y hagamos un sistema de clasificación de estos sangrados. Se reunieron en el 2010 para publicar este artículo que espero ustedes están viendo la pantalla bien, arriba. Yo no sé si cuando pongo el pointer se le señala, pero la primera clasificación, el sistema que ustedes ya lo conocen, PalmCoin, lo publicaron en el 2011, y la idea es cada 3 años estar renovando esta clasificación y estableciendo algoritmos diagnósticos para cada uno de los diagnósticos que tenemos en la clasificación. La segunda reunión y la segunda revisión y la segunda publicación que hicieron fue en el 2018. En la del 2021 se reunieron, hicieron algunos cambios, y la publicación, pues yo me imagino que con pandemia y eso se ha retrasado. El grupo del doctor Munro son los que están trabajando más con el grupo de FIGO en esta clasificación y en establecer los desórdenes menstruales. La hemorragia uterina normal, entonces, por definición de este grupo FIGO, se va a clasificar crónica cuando tenemos un sangrado uterino anormal en volumen, regularidad, y aquí le adicionaron algo diferente que no tenía: temporalidad o los 3 que hayan estado presentes durante los últimos 6 meses. Y agudo cuando requiere una atención inmediata. La aproximación diagnóstica de FIGO establece 2 sistemas diagnósticos. El sistema 1 FIGO se dedicó solamente a hacer terminología y definiciones de la hemorragia uterina anormal. Y el sistema 2, que ustedes ya lo conocen con el acrónimo PalmCoin, donde establece son las causas. El más importante, yo siento que cuando podemos evaluar es muy importante valorar los 2, porque en el sistema FIGO 1 hablamos de las definiciones. Las definiciones desde el 2011 de menorragia, metrorragia, oligomenorrea y sangrado disfuncional quedaron abolidas. Y digamos que quedan esto que ustedes ven aquí, que es del sistema 1, que fue publicado en el 2011. Frecuencia. Entonces, la frecuencia, cuando nosotros sabemos qué es normal y qué es anormal, frecuente,
menos de 24 días, normal entre 24 a 38 días e infrecuente por encima de 38 días. La duración en tiempo de sangrado, prolongado, más de 8 días, normal hasta 8 días. Regular, la variación con una variación, la variación más corta, menos de 9 días. Aquí tengo que hacer una salvedad porque en el 2018 clasificaron diferente esta variación regular y dejaron un promedio dependiendo de la edad, si es a temprana edad, edad media o en la premenopausia. Y más adelante, cuando vemos las alteraciones ovulatorias, aclaramos un poquito este pedazo que es importante tenerlo claro porque no es lo mismo una paciente que llega con una menstruación irregular por lo que nosotros antes estábamos llamando como oligomenorrea a los 18 años, que se presenta a los 28 años. El volumen aumentado, normal o escaso en relación al número de mililitros que se pueden expulsar en cada periodo menstrual. El sangrado intermenstrual, ninguno o aleatorio. Y los ciclos, si es predecible, si es temprano, medio o tardío. Y el sangrado uterino que está fuera de temporada, que se pueden ir marcando ahí, pertenece a esa primera parte de la definición. Y la segunda parte de la definición es el sistema Palm-Coin, que lo ven ustedes acá. Acordarnos Palm y Coin. Palm se refiere pólipo, adenomiosis, leiomioma, malignidad de hiperplasia, y Cohen a coagulopatía, disfunción ovárica, alteraciones endometriales, iatrogénico y la parte que es no clasificada. Esta parte no clasificada la retomaron en el 2018 y ahorita vemos las adiciones que le hicieron a ese hallazgo. La primera parte, los pólipos, sabemos que los pólipos son hallazgos frecuentes a cualquier edad, pero cobran una importancia relativamente alta en la premenopausia, en la perimenopausia y en la posmenopausia, cuando de una u otra forma nosotros podemos encontrar un pólipo y no sabemos qué hacer con ese pólipo. Es importante recordar que la malignidad en los pólipos se puede presentar hasta en un 3%, y en este artículo del 2017 hablan de qué pólipos eventualmente deben ser llevados a biopsia y tienen una medida de pólipos de 1 centímetro. Si tenemos pólipos menores de 1 centímetro, son pólipos que muy probablemente van a ser benignos, que no producen un engrosamiento endometrial importante. Sin embargo, pólipos asociados a aumento del grosor endometrial deben ser estudiados, sea por ecografía detallada, por histerosonografía, histeroscopia, tomando o no patología. Idealmente siempre sabemos que se debe tomar patología y se deben clasificar el número, la localización, etc. La prevalencia de los pólipos en población general puede llegar hasta un 15%, y en esta revisión nos recuerdan y nos insisten en cuáles pólipos deben ser biopsiados y cuáles los podemos dejar en observación. También se debe tener en cuenta siempre los factores de riesgo de cada paciente. Recordar que la hiperplasia atípica puede estar presente alrededor de un 6% de los pólipos, y el manejo ideal debe ser la resección histeroscópica o el legrado. Idealmente la resección histeroscópica, porque el legrado puede haber un porcentaje de falla hasta el 30%, donde no logremos coger el pólipo y simplemente estamos sacando una muestra endometrial. La histeroscopia puede ser oficinal o hacerla bajo anestesia general. Personalmente, lo que encontramos nosotros es que la oficinal, pues hay que tener mucha experiencia, hay que tener el equipo, y con todas las cosas que nos ponen ahorita la Secretaría de Salud y todo, tener un histeroscopio oficinal y poder hacerlo en el consultorio, para nosotros ha sido bastante complicado. Personalmente, las pacientes que nos consultan acá por hemorragia uterina disfuncional y por alguna cosa nosotros encontramos pólipos, las llevamos a histeroscopia bajo anestesia general y resección del mismo por histeroscópica. Los pólipos pueden ser asintomáticos o pueden estar asociados a una hemorragia uterina normal. Cuando son asintomáticos es importante determinar el número de pólipos y la localización y el tamaño del pólipo. Como les decía antes, la medida de 1 centímetro nos puede dar luces sobre la presencia o no de alguna alteración en el pólipo. No es lo mismo encontrar un pólipo de 2 centímetros en una paciente de 53 años asintomática que un pólipo en la misma paciente, pero con sangrado uterino anormal. La categoría A, que habla de adenomiosis,
encontramos que es un hallazgo bastante frecuente dependiendo de la capacidad diagnóstica que tengamos, y ahorita que veo, tengo una diapositiva de las alteraciones que podemos encontrar en adenomiosis. Se encuentra el 25% de todas las mujeres y puede coexistir con endometriosis hasta en un 80%. Entonces, en estos casos se asocia mucho más a sangrado y a dolor. La asociación con endometriosis llega a ser hasta de un 35%. Esto cobra importancia en las pacientes en edad reproductiva porque se puede asociar no solamente a una hemorragia uterina normal, a dolor pélvico y a dismenorrea, sino también a infertilidad. Los criterios diagnósticos para adenomiosis han venido cambiando. De hecho, sale una nueva clasificación ahorita que está publicada para el 2022, colocando las posibilidades diagnósticas que tenemos a través de la sonografía, y es básicamente esto. Si tenemos dos de estos siguientes hallazgos que están viendo en esta diapositiva, la paciente tiene diagnóstico de adenomiosis, engrosamiento de la pared o presencia de lagos venosos dentro del músculo o pérdida de la relación del endometrio con relación al miometrio o aumento de la vasculatura, etcétera, etcétera. Son hallazgos que nos pueden sugerir que la paciente consulta y tiene una adenomiosis. Previamente nosotros decíamos, venga, si usted tiene una adenomiosis debe hacer un diagnóstico por resonancia nuclear magnética, pero la correlación actualmente con los equipos que manejamos de ecografía es muy alta, y probablemente el uso de la resonancia nuclear magnética en este grupo de pacientes queda para las pacientes donde definitivamente no se haya podido hacer una ecografía por muchas otras razones, pues tiene utilidad la resonancia. De resto, hacer una ecografía bien hecha por vía transvaginal nos puede dar luces sobre el diagnóstico de adenomiosis en forma sencilla. Esta es la clasificación y con su subclasificación sobre los miomas. Ustedes ya la conocen y pues todos la estamos manejando. Me parece importante simplemente recordar que esta ha venido variando. Por ejemplo, en esta diapositiva que ven ustedes, nosotros teníamos antes que los miomas submucosos solamente estaban el 0, el 1 y el 2. En la nueva clasificación, el 3 también entra dentro del grupo de los submucosos, solamente necesita indentar un poco el endometrio, y la valoración de estos mismos por histosonografía o histeroscopia debe hacerse con la cavidad distendida y con la cavidad sin líquido para poder ver qué tanto puede indentar el endometrio. Y la clasificación ecográfica pues cobra mucha importancia porque de acuerdo a lo que nosotros encontremos podemos definir el manejo, el tipo de cirugía que le vamos a ofrecer a la paciente en mención. Esta clasificación ya viene siendo manejada y cambió en un artículo que se publicó y se está publicando ahora, pues, desde el 2020 en adelante. Las lesiones premalignas y malignas son tal vez las que nos llaman más la atención y las que nos producen más miedo o temor cuando nosotros enfrentamos a una paciente que se encuentra al final de su edad reproductiva. La hiperplasia endometrial atípica o el cáncer de endometrio, pues la debemos sospechar en toda paciente que se presenta en la edad posmenopáusica, definida como después de un año sin haber tenido sangrado menstrual, y que ecográficamente encontremos un engrosamiento endometrial. Siempre ante la sospecha se debe llevar a la paciente a biopsia y manejo según los hallazgos. Ahora, este artículo es muy interesante, está publicado en el 2021 y es un artículo donde hacían algo que me parece muy interesante, y es determinar ecográficamente la sensibilidad con relación a los hallazgos patológicos, y esto lo hacían con dos equipos de trabajo. La transvaginal en el estudio del sangrado uterino posmenopáusico, utilizando más parámetros, es una herramienta útil. Ellos utilizaban este ejercicio me pareció que era fantástico en el sentido de que uno puede estandarizar la misma técnica. Entonces, ponían un grupo de radiólogos, ellos no tenían ginecólogos haciendo este trabajo, un grupo de radiólogos haciendo ecografía que tenían experiencia, grababan los resultados y esa misma ecografía se la ponían a médicos radiólogos sin mayor experiencia. Y simplemente establecían la utilidad de algunos parámetros, por ejemplo, la indentación del endometrio o la invasión del endometrio sobre el miometrio, la presencia de vasos de alto flujo o de baja resistencia, la presencia o no de lesiones asociadas en el endometrio, etcétera, etcétera. Utilizando estos parámetros, la sensibilidad de la ecografía correlacionada con las patologías después era muy alta. Entonces,
una buena ecografía no va a reemplazar la biopsia, pero sí una buena ecografía nos puede hablar de la utilidad de hacer una biopsia en una paciente pre o posmenopáusica que se presente con sintomatología. Y lo que nosotros habíamos visto siempre, la utilidad de la biopsia endometrial de consultorio. Nosotros tenemos una paciente que consulta con sangrado uterino posmenopáusico con el engrosamiento endometrial, y cuando estábamos en la residencia teníamos la opción de hacerles una biopsia con las curetas de Pipelle. El problema de la cureta de Pipelle es que esas biopsias pueden tener fallo del método en hasta un 53% de los pacientes. En esta revisión sistemática, lo que hacían era correlacionar si usando otros ayudas diagnósticas como ecografía de mayor calidad o haciendo una histerosonografía aumenta la sensibilidad. Si yo hago una biopsia con cureta de Pipelle dirigida por ecografía o una biopsia de cureta de Pipelle a una paciente que le acabo de hacer o le estaba haciendo una histerosonografía, aumenta la posibilidad diagnóstica, pero nunca va a ser tan alta como hacer una histeroscopia con biopsia dirigida donde la sensibilidad supera el 90%, mientras que la sensibilidad de un estudio de biopsia aislada en una paciente llega solamente hasta el 60%. Importante también definir en qué pacientes puedo hacer una biopsia que no la pueda llevar a una histeroscopia y hacerle solamente una biopsia, y deben ser pacientes de bajo riesgo y siempre hacerlo como lo refieren ellos, hacerlo con seguimiento ecográfico y con determinación pues, de los factores de riesgo de la paciente. La utilidad de la histeroscopia, pues ya lo hemos revisado en muchos artículos, y este artículo me pareció interesante porque ellos le dan una sensibilidad alta y decían que cualquier paciente que se presente con un sangrado uterino posmenopáusico debe ser llevado a histeroscopia y biopsia independientemente de los hallazgos que tengamos ecográficos. Es decir, la ecografía nos puede decir que la paciente tiene un endometrio en el límite entre 4 y 5 milímetros, pero existe un grupo importante de pacientes que consideraban que eran de bajo riesgo y cuando se les hace la biopsia se encontraban lesiones premalignas o malignas. Entonces, finalmente, como con este hallazgo nos preguntamos, bueno, ahí tenemos las alteraciones que son netamente anatómicas. ¿Qué hacemos con el resto? Para el resto de pacientes que se presentan tenemos la siguiente parte del acrónimo, la coagulopatía. La coagulopatía más frecuente es la enfermedad de von Willebrand. Recordemos que cuando todas las demás otras alteraciones están solucionadas y las hemos estudiado, una de las primeras alteraciones que encontramos es el déficit de factor 8. La utilidad de medir todos los factores pues no es muy clara. Lo importante es saber que esta es la principal y que digamos que podríamos abordar este diagnóstico solicitando valores de proteína S, proteína C, factor 8 de la coagulación, PT, PTT, valoración de las plaquetas y determinar qué pacientes pueden tener una coagulopatía y tratar de hacer una corrección temprana. Es mucho más frecuente encontrar coagulopatías en pacientes que son jóvenes que en pacientes que tenemos en perimenopausia, donde probablemente ya habían manifestado síntomas de algún tipo y ya habían sido estudiadas. ¿En qué pacientes sospechamos nosotros que tengan una alteración, una coagulopatía, antes de pensar en algunas otras alteraciones? Pacientes que se presentan con sangrado menstrual abundantes de la menarquia, pacientes que tienen antecedente de una hemorragia posparto, un sangrado posterior a cualquier procedimiento quirúrgico, sangrado posterior a procedimientos dentales, pacientes que se presentan con equimosis por más de 1 o 2 meses, pacientes que presentan epistaxis sin varices por más de 1 o 2 meses, pacientes que además de la hemorragia uterina tienen sangrado de SIDAS o pacientes con antecedentes importantes familiares de sangrado. Y esta es la parte que me parece interesante revisar. Hace 2 meses salió la nueva clasificación de los desórdenes ovulatorios y esa clasificación se le anexa a la clasificación revisada por la FIGO en el 2018. En esto vale la pena notar que participó Ivonne Díaz, que también es de su universidad, doctor Trujillo. Creo que ella salió de la militar y ha formado parte del grupo desde hace mucho tiempo. Ella está dedicada en fertilidad y formó parte como la
la cuota de Colombia en el grupo multidisciplinar TIO de FIGO en determinar estos desórdenes, esta clasificación de los desórdenes ovulatorios. Se tomaron 88 médicos alrededor del mundo y se hizo un sistema de entrevistas durante un tiempo largo con una serie de cuestionarios determinando cuáles eran los desórdenes ovulatorios y si la clasificación que existía valía la pena o no. Para hablar de los desórdenes ovulatorios hablamos de las alteraciones del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que pueden tener dos sintomatologías importantes: infertilidad y alteraciones menstruales. No toda mujer que tenga infertilidad tiene que tener necesariamente una alteración menstrual, y estos episodios pueden ser estas alteraciones pueden ser o episódicas o crónicas. ¿Qué pacientes deben ir a un estudio? ¿Qué pacientes yo tengo que sospechar que tienen una hemorragia uterina disfuncional por alteración del eje hipotálamo, hipófisis, ovario? Pacientes que se han presentado con una menarquia tardía, pacientes que consultan por ciclos irregulares, pacientes que presentan menstruación infrecuente, ya habíamos visto en la definición lo que teníamos, pacientes que además de eso tienen hirsutismo, sobrepeso, acné, sangrado abundante o infertilidad. Esas pacientes deben ir siempre a estudio de hemorragia uterina disfuncional. Recordemos qué es lo que tenemos nosotros en la premenopausia. Básicamente, el número de folículos a partir de los 40 años, como en esta diapositiva, empieza a disminuir en forma importante. Aumentan los niveles de FSH y LH hasta que no es posible obtener más estrógenos. La secreción se limita y posterior a eso vienen todos los síntomas. Entonces, estas alteraciones ovulatorias se pueden presentar en cualquier fase de la vida de la mujer y pueden presentarse en diferentes formas. Esta diapositiva muestra estos desórdenes de ovulación, todo el espectro que tienen los desórdenes de ovulación. Tenemos sangrado ocasional con ciclos cortos, sangrado con aumento de la cantidad de periodos, sangrado más frecuente, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de todo esta alteración, cualquiera de esas puede tener una manifestación de una disfunción ovárica. La disfunción ovárica, sin embargo, y esto es importante recordarlo, que es frecuente hasta 6 años después de la menarquia. Uno encuentra muchas pacientes que les han iniciado anticonceptivos orales. Una paciente que tiene una menarquia a los 13, consulta por ciclos irregulares a los 15 y ya la tenemos con anticonceptivos orales sin tener vida sexual y que no necesita absolutamente nada, y ya la encontramos con anticonceptivos orales. Es importante que recordemos que esas alteraciones son frecuentes hasta 6 años después de la menarquia y evidentemente también es un hallazgo normal por encima de los 45 años. Esa transición entre los 40 a los 50, 52 años, que es una transición normal hacia la menopausia, se acompaña frecuentemente de alteraciones menstruales de todo tipo, desde sangrado abundante, ciclos prolongados, etc. Cuando nosotros teníamos la clasificación previa, y es lo que planteaban ellos con el grupo FIGO, la última clasificación que se hizo de eso fue hace 30 años. No sé si ustedes recordaban que nosotros estudiamos en el libro de SU2 y en el libro de SU2 dividían más o menos lo mismo que vemos ahora. Entonces, ellos toman los mismos, el tipo 1, tipo 2, tipo 3, y adicionan el tipo 4 en los ovarios poliquísticos. La razón por la que los ovarios poliquísticos salen de toda la clasificación es porque en cualquiera de esas yo puedo tener manifestación de ovario poliquístico. Es decir, si yo tengo una alteración a nivel del hipotálamo, yo aspiro a que toda la parte, la FSH y la LH yo las encuentro bajas, al igual que encuentro disminuido el estradiol y la progesterona. Sin embargo, en algunas patologías yo puedo encontrar lo mismo y tener la alteración, por ejemplo, en el ovario poliquístico yo puedo encontrar en un momento dado, dependiendo de la paciente, si está obesa o si es una paciente que está muy delgada, puedo tener alteraciones no una alteración de la relación FSH-LH, de tal suerte que tiene que estar como un capítulo aparte con los criterios que nosotros ya conocemos. La primera parte, entonces, para poder hacer una aproximación diagnóstica de pacientes con desórdenes del eje hipotálamo, hipófisis y ovario, es categorizarla, en dónde está, y eso sí lo hacemos como siempre lo hemos hecho, determinando las gonadotropinas y los estrógenos y determinando si está haciendo ciclos ovulatorios o no ovulatorios. Entonces la primera parte es categorizar en dónde está. La segunda parte es ver cuál es el mecanismo que está produciendo esa alteración y posteriormente cuál es la entidad. Por ejemplo, encontramos una paciente que consulta por una amenorrea
y esa paciente que consulta por una amenorrea encontramos que tiene la prolactina elevada. Entonces nosotros ya sabemos que va a pertenecer a tipo 2 por la prolactina elevada, tiene un adenoma hipofisiario y ya tenemos caracterizada, ya tenemos la entidad y ya buscamos el manejo. O tenemos una paciente que tiene una amenorrea de origen hipotalámico, entonces nosotros vamos a encontrar que la FSH y la LH están en el piso y nosotros vamos a hacer un estímulo con estrógenos y obtenemos sangrado. Entonces ya sabemos dónde está y tenemos que estudiar las causas que pueden ser múltiples, un craniofaringioma o cualquier tumor o cualquier alteración a nivel del sistema nervioso central. O las pacientes que consultan por falla ovárica, donde vamos a encontrar las FSH elevada con una LH elevada, y sabemos que no tienen un órgano blanco, pues en este grupo están las pacientes con falla ovárica. Cabe recordar que para hacer el diagnóstico de falla ovárica necesitamos tener al menos 2 FSH y si tenemos la posibilidad de hacer hormona antimülleriana, encontramos la hormona antimülleriana pues en niveles bastante bajos. Los trastornos endometriales, ya para empezar a finalizar, viene a ser un diagnóstico de descarte. Después de que yo ya he encontrado que no tiene nada de más, podemos encontrar que hay alteraciones endometriales como el déficit de endotelina, alteraciones de las prostaglandinas, alteraciones en la activación del plasminógeno, pacientes que han tenido una infección endometrial crónica, que tienen unas adherencias en endometrio, entran de este grupo de trastornos endometriales. Y finalmente, las causas que llamamos iatrogénicas. Encontramos que muchas pacientes que encontramos con una hemorragia uterina disfuncional o con una hemorragia uterina normal son pacientes que han estado sometidas o a hormonas o pacientes que se les colocó un dispositivo y están aumentando la cantidad de sangrado, si le contó un dispositivo Lenorgestrel están presentando sangrado irregular, o pacientes que han tenido administración de estrógenos en perimenopausia o en posmenopausia sin contrarrestarlo con progestágenos, etc. Esa es la última clasificación, y aquí en el 2018 FIGO incluye todas las alteraciones que son secundarias a anticonceptivos orales. Finalmente, cuando nosotros nos enfrentamos tenemos que tener como claro el algoritmo a cómo vamos a hacer este diagnóstico de la hemorragia uterina normal o la hemorragia uterina disfuncional. Entonces, inicialmente siempre va a ser la ecografía la que nos puede dar luces sobre los que nosotros estamos enfrentando, si tiene antecedente o riesgo de hiperplasia o una neoplasia. Con los parámetros que les nombré ahora, la biopsia endometrial en el consultorio podría ser una alternativa, sabiendo que existe un grupo que no lo vamos a poder diagnosticar. Si la muestra no fue adecuada, pues tenemos que hacer la muestra o por dilatación y curetaje, si no existe la posibilidad de hacer una histeroscopia, sino por histeroscopia. Las pacientes que tienen el riesgo aumentado de una anomalía estructural, ver cómo está la cavidad, descartar que no tenga pólipos, ver cómo está el músculo, descartar que no tenga una adenomiosis, etc. Y el grupo que les acabo de hablar ahorita, que es la hemorragia uterina de origen ovárico o hemorragia uterina disfuncional, con el manejo que requiere. Es decir, puedo ciclarla con anticonceptivos orales, puedo manejarla solamente con progesterona. En este espectro está este grupo de pacientes que uno piensa que consultan infertilidad porque no logran quedar en embarazo, y yo puedo encontrar que un gran porcentaje de estas pacientes tienen ciclos regulares, pero no están haciendo ruptura del folículo. Entonces el seguimiento folicular en este grupo de pacientes es importante y pues entrarían dentro de esta categoría. Finalmente, lo que yo pienso con esto que es importante es tener como claras las clasificaciones y la nomenclatura que están utilizando para poder establecer un algoritmo diagnóstico y una aproximación al manejo de la paciente. Porque lo que uno ve normalmente es que nos falla como toda la determinación de los pasos que estamos tratando de ver, y finalmente quedamos con la paciente sin manejo. Básicamente, entonces, la historia clínica es un elemento determinante en el diagnóstico y en el futuro de la hemorragia uterina normal. Es importantísimo establecer un idioma común que nos favorezca y nos ayude a establecer un buen manejo. Y el algoritmo diagnóstico no es una camisa de fuerza
fuerza. A veces podemos encontrar que pacientes con adenomiosis también tienen una disfunción ovárica porque están entrando en perimenopausia, o pacientes con miomas submucosos también pueden tener una alteración, una coagulopatía, etcétera. Entonces, tener en cuenta que dentro de esta clasificación podemos tener que comparten algunas patologías. Este es el grupo de nosotros de endocrinología ginecológica. Estamos haciendo un par de trabajos interesantes y pues si ustedes quieren venir por acá serán bienvenidos y los atenderemos con muchísimo gusto y podremos compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Espero que quedara claro algo de la revisión y si tienen alguna duda estoy listo a respondérsela. Un abrazo. Muchas gracias, doctor. Vamos a esperar las preguntas. Herman nos va a dar pasar, es nuestro patrocinador, va a hablar 5 minuticos y ya seguimos con las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Un saludo a todos de manera muy especial, a todo el grupo de ginecólogos del departamento del Tolima. Mi nombre es Federman Castaño, yo soy el gerente regional de la línea de ginecología y urología de Laboratorios Novamed. Vamos con la ayuda de Germán, vamos a proyectar un video muy pequeñito. Yo quiero que ustedes primero, antes que cualquier cosa, sepan qué es Novamed. Novamed es una compañía 100% nacional perteneciente a un grupo económico muy fuerte, que es el grupo económico Gilinski. Dentro del grupo económico hay dos compañías en el sector farmacéutico, una que es Novamed, que es el laboratorio farmacéutico, y otra que se llama Farmacápsulas, que es la compañía encargada de la producción de los fármacos. No es una planta de producción, son 4 plantas de producción realmente ubicadas en la ciudad de Barranquilla. Entonces, sin más preámbulos, le voy a pedir a Germán proyectar el video, y una vez acabe el video me voy a tomar 2 o 3 minuticos más para comentarles algo acerca de una de las marcas más importantes del portafolio. Gracias, Germán. Gracias a todos. No sé si tiene audio, no sé si lo están escuchando, por favor me confirman. No se está No se escuchando. escucha. Germán, ¿me podrías ayudar por favor con el audio? No lo estamos escuchando. Voy, Doc. Bueno, mientras Germán nos ayuda con los inconvenientes técnicos, yo quiero comentarles que Novamed es la responsable en su área de producción de la producción del 13% de cápsulas de gelatina dura a nivel mundial. Es decir, de cada 100 cápsulas de gelatina dura que se producen a nivel mundial, estamos hablando del cascarón como tal, 13 se producen en la planta de producción o en las plantas de producción de Novamed en la ciudad de Barranquilla. La compañía básicamente se caracteriza por 3 cosas: o nosotros representamos productos de investigación, sobre todo europeo, en Colombia, o tenemos asociaciones exclusivas en el mercado, o tenemos formas farmacéuticas diferentes a otras compañías. Una de esas formas farmacéuticas es la cápsula de origen vegetal, desarrollada en la planta de producción y la cual cubre las necesidades del mercado norteamericano, sobre todo de la comunidad judía. No sé si ya tenemos audio, Germán. ¿Me confirman si escuchan el video? No hay audio. No se escucha.
Entonces, la cápsula de celulosa vegetal, que es una cápsula única en el mercado colombiano y que se comercializa, como les digo, con la comunidad judía en los Estados Unidos. Y eso nos ha llevado a contar con certificación de la FDA, lo que avala todos nuestros procesos, todo el proceso de manufactura y les brinda a ustedes la seguridad y sobre todo les da un indicio de la calidad con la cual trabaja la compañía. Nosotros actualmente somos líderes en el desarrollo de microgránulos. Desarrollamos la tecnología Hutlin, que es la encargada de recubrir de manera homogénea los microgránulos, volverlos gastroresistentes para que esos microgránulos atraviesen sobre todo los líquidos del estómago y que estos puedan ser digeridos y metabolizados en la parte donde realmente se requiere. Un punto también muy importante, creo que ya tenemos audio, los dejo con el video entonces para que por favor ustedes lo puedan observar. Muchas gracias. Estamos ubicados en Barranquilla, ciudad cosmopolita, conocida como la Puerta de Oro de Colombia por haber sido el más importante punto de entrada de inmigrantes y adelantos tecnológicos como la aviación, la radio, el teléfono y muchos más. Ciudad estratégica y multimodal por su conectividad marítima, fluvial, aérea y terrestre, con una ubicación geográfica privilegiada que le facilita conectarse con los 5 continentes para el transporte e intercambio de grandes volúmenes de mercancías. Esta pujante capital nos ha visto crecer desde 1985. Hoy, gracias a nuestra constancia, nos destacamos en la producción de cápsulas duras de gelatina, la producción de cápsulas de origen vegetal, siendo sinónimo de confianza, innovación y calidad en la industria internacional. La elaboración de medicamentos en formas sólidas y líquidas, microgránulos de liberación controlada y cápsulas duras con contenido líquido que conforman un portafolio especializado y diferencial dentro del mercado farmacéutico. En la fabricación de cápsulas, orientamos nuestra producción hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes, con productos diferenciados en tamaños, colores, imágenes impresas y sabores, ofreciendo confianza, calidad y tecnología de punta. Y para satisfacer las necesidades del mercado farmacéutico, tenemos un amplio portafolio con más de 200 principios activos en diferentes formas. También nos destacamos en la producción de microgránulos de liberación controlada, microcaps, cuyo principal beneficio es disminuir el número de dosis diarias, garantizando la adherencia terapéutica del medicamento. Por otra parte, las cápsulas duras de contenido líquido, Fast Caps, garantizan un rápido inicio de acción del medicamento. Gracias a su completa disolución, brindan mayor eficacia y equivalencia terapéutica. Estas cápsulas son ideales para moléculas poco solubles en agua. Nuestra organización también cuenta con capacidad instalada para la fabricación de diferentes formas farmacéuticas líquidas y sólidas con activos de altísima calidad, que son adquiridos a proveedores reconocidos a nivel mundial. En cuanto a los sistemas de aseguramiento y control de la calidad, Farmacápsulas le garantiza un producto terminado con muy alto desempeño y la gran aceptación del producto. Las certificaciones GMP, Kosher, Halal, INVIMA, ISO 9001 y BASC así lo confirman. Con un moderno centro logístico integrado, aseguramos la distribución a nivel mundial con representaciones en Norteamérica, Centro y Suramérica, Europa, Sudeste Asiático, Oriente Medio y Oceanía. En Farmacápsulas, la gente es lo más importante. Por ello entrenamos y evaluamos cuidadosamente el talento humano que garantiza de manera continua competencias y actitudes enfocadas en la automotivación,
disciplina operativa y aplicación de prácticas seguras en el trabajo. Por todo esto, somos su aliado estratégico. Estamos preparados para responder con productos de óptima calidad y tiempos de atención con un excelente programa de servicio al cliente, atendiendo oportunamente las necesidades del mercado. Farmacápsulas, su referente en la industria farmacéutica en Colombia. Bueno, este es el video corporativo de nuestra compañía. Y como les venía diciendo, sobre todo en la última década, la compañía se ha consolidado como la compañía más prescrita en el país, lo que habla muy bien acerca del respaldo del cuerpo médico, la credibilidad del cuerpo médico, y somos una de las compañías que más crece dentro de la industria nacional y multinacional. Es importante que ustedes sepan que durante este tiempo, que ha sido un tiempo difícil, el tiempo de pandemia, la compañía conservó todas sus plazas de trabajo, que son aproximadamente entre planta de producción, administración y personal de ventas, son aproximadamente 900.000 plazas de trabajo y todas se conservaron, lo que habla también acerca de el nivel de inversión y credibilidad de el grupo económico en el país y sus recursos. Ya para finalizar, le voy a pedir a Germán que me proyecte una imagen final para poderles hablar a ustedes del producto que hace posible que nosotros hoy estemos presentes como auspiciadores de esta reunión. Y de paso queremos, nos acompaña también el señor Argemiro Guzmán, que muchos de ustedes conocen, es nuestro representante en la zona de Tolima y Huila, y es la persona encargada de visitarlos a ustedes mes a mes. Voy a hablarles de Ferrimed Plus, tal vez 1 o 2 minutos. Ferrimed Plus es un hierro completamente diferente a los que existen en el mercado farmacéutico. Es un hierro con una fórmula muy completa, con una forma farmacéutica diferente y con la posibilidad que tiene el paciente de acceder debido a que tiene un costo favorable y la capacidad, la posibilidad que tiene el paciente de adherirse al tratamiento. Ferrimed Plus es la unión del fumarato ferroso. Ese fumarato ferroso no se podría metabolizar de la forma adecuada, no sin antes decirle que el fumarato ferroso pues es la sal de hierro que mejor se absorbe y lo que hace posible también mejores concentraciones y mejor absorción es, por supuesto, la presencia de vitamina C o ácido ascórbico. Hasta ahí seríamos iguales a cualquier hierro o a cualquier competidor del mercado, pero las diferencias realmente empiezan cuando miramos la concentración de ácido fólico. Nuestra concentración de ácido fólico no es 1, sino 2 miligramos, y somos los únicos que tenemos presencia de vitamina B12, que es la responsable de metabolizar ese folato, ese ácido fólico. Y esas son las dos grandes diferencias en cuanto a su fórmula: la presencia de una mayor concentración de ácido fólico y la presencia de vitamina B12. Pero tal vez lo más importante de nuestro producto es que viene en microgránulos gastroresistentes, que permite que el producto pueda llegar a duodeno, ser absorbido y que reduzca de manera significativa hasta el punto de prácticamente no tener efectos secundarios, sobre todo el estreñimiento, que es lo más común que se puede presentar con el uso, con el consumo de cualquier sal de hierro. Pero además de eso, y además de contar con una tecnología exclusiva, nosotros tenemos 2 presentaciones en el mercado: la presentación de 30 cápsulas, la presentación de 60 cápsulas. La presentación de 30 cápsulas tiene un costo promedio de 75.000 pesos, que es un costo relativamente favorable, un costo que puede, los pacientes podrían o tienen por lo menos la mayor posibilidad de acceder al tratamiento. Y la presentación de 60 cápsulas, que tiene un costo promedio de 105, 110.000 pesos. En la actualidad, y para todos aquellos médicos que además de laborar en su consultorio particular,
también tienen la posibilidad de trabajar en entidades. Ferrimed Plus está en PBS. Y la gran posibilidad que ustedes tienen de favorecer a sus pacientes, de brindarle a sus pacientes un medicamento como Ferrimed Plus, radica en el hecho de que ustedes lo pueden encontrar en las plataformas de las diferentes entidades como la única opción de fumarato ferroso que contiene 2 miligramos de ácido fólico y que contiene la vitamina B12 o cianocobalamina. Cuando ustedes lo prescriben a través de PBS, de esa manera ustedes garantizan que lo que el paciente recibe al final del ejercicio es nuestra marca. Hoy por hoy, nuestra marca en la gran mayoría de territorios del país es la marca líder en cuanto a hierros se refiere. Esta era la presentación de nuestro producto. Yo quiero agradecer a todo el equipo, a todo el grupo de ginecólogos del departamento de Tolima por la atención prestada. Agradecer, por supuesto, al doctor Andrés Daste por el acompañamiento que nos ha hecho a esta reunión y abrir las puertas para decirles a ustedes que estamos aquí presentes y, por supuesto, deseamos seguirlos acompañando no en esta única reunión, sino que deseamos ser un invitado habitual dentro de sus reuniones académicas. Sin más preámbulos, me despido, les deseo a todos una excelente noche, quedo a su disposición y le agradezco también al doctor Machado la posibilidad que nos ha brindado de, así como al doctor Trujillo, la posibilidad que nos han brindado de acompañarlos en el día de hoy. Les envío a todos un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias, Germán y Argemiro, por el respaldo a esta actividad académica. Les voy a pedir un favor, quien desea hacer una pregunta, alguna duda con respecto a la presentación del doctor Daes. No le estoy oyendo, doctor Machado. Les decía que si alguno quiere hacer alguna pregunta, estamos en el momento de hacerlas. El doctor Daes está atento para darnos la respuesta. Sí, doctor, el doctor Vivas y la doctora Diana Patricia Bravo están alzando la mano. Doctora Bravo, por favor, puede preguntar. Buenas noches para todos, muchas gracias. Doctor, mucho gusto, soy la doctora Bravo, ginecóloga acá en Ibagué. Mi pregunta es respecto a el manejo que ustedes les dan a los miomas submucosos y respecto al tamaño. ¿En qué momento definir usted un segundo tiempo para una miomectomía o quizás pensar en una miomectomía abierta? Es mi pregunta, muchas gracias. Pues eso depende de varias cosas. La primera, como la capacidad de la persona que está operando para hacerlo por histeroscopia, pero usualmente los miomas que miden más de 3 centímetros necesitan más tiempos para sacarlo. Un mioma de 4 centímetros para sacarlo por histeroscopia, no sé, doctor Machado, ustedes qué opinan, pero muchas veces estas pacientes uno está operando y a veces requiere otro tiempo quirúrgico para hacerlo. Pero la gran mayoría de las pacientes los logra uno sacar miomas de 2, 3 centímetros que usualmente son muy sintomáticos, los puede uno sacar por histeroscopia. Lo importante es que sean miomas de tipo 0, tipo 1, tipo 2. Mire que los tipo 3 en esa clasificación que indenta un poco el endometrio, pues la mayor parte del mioma se queda dentro de la pared uterina, de tal suerte que muchos de esos miomas solamente los alcanza uno a pelar un poquito la parte de arriba y persiste la paciente con hemorragia. Lo que nosotros hacemos es una clasificación previa como muy juiciosa para determinar el tamaño y con el resectoscopio tratamos de entrar, ya no estamos operando con glicina, sino simplemente con solución salina, de tal suerte que como que estamos fijándonos cuánto hemos recuperado de líquidos y en contacto constante con el anestesiólogo para ver cómo va la paciente. La gran mayoría los logra sacar, pero pues sí depende mucho de la habilidad de la persona y del equipo que se tenga en ese momento.
Ok, bueno, muchas gracias. Doctor Vivas. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Carlos Vivas, soy ginecólogo, trabajo aquí en Ibagué. Y quería preguntarle básicamente, ¿en qué casos de los sangrados de mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas no creería necesario hacer biopsia? Y hago referencia exactamente a los hallazgos ecográficos. O sea, si usted tiene una paciente, sabemos que un porcentaje importante de estas pacientes que tienen sangrado sangran por atrofia, por ejemplo. Entonces, uno podría tener unos hallazgos ecográficos que le eviten hacer un procedimiento invasivo, ¿cierto? Y en ese caso, también le preguntaría si eventualmente la histerosonografía pudiese cumplir un papel importante en estas pacientes. Pues, mire, sí o sí, pacientes que tengan hemorragia uterina posmenopáusica con un endometrio mayor de 4 milímetros tienen que ir a biopsia. Ahora, pacientes que con un hallazgo incidental encuentra uno un endometrio ligeramente engrosado entre 4 y 5, pues tiene utilidad hacer, por ejemplo, esa ecografía valorando el endometrio, la continuidad endometrial y viendo otros parámetros que nos pueden sugerir un SEA endometrial. El OR que se hace, que se puede determinar por ecografía transvaginal basado básicamente en la vasculatura, la irregularidad, la indentación, la presencia o no de otras lesiones, eso es de gran utilidad. Si no existe la posibilidad de tener una ecografía transvaginal donde se pueda medir esto, el estudio que le mostré ahí, que era estudio de un grupo de los chinos que tenían una casuística bien interesante y hacían una revisión de estudios ya publicados, hablaban de la histerosonografía como una excelente alternativa para poder determinar bien la cavidad y ver cuál paciente va para biopsia o no. Pero definitivamente si la paciente tiene sangrado, paciente en menopausia, con sangrado uterino anormal por encima de 4 milímetros debe ir a biopsia, siempre. Por ejemplo, si en el caso de tener que usar una biopsia con PIPEL o con cureta Nova, que son claramente biopsias no guiadas, se pregunta uno si realmente se puede quedar tranquilo y en lugar de esto, de pronto un estudio de imágenes adicional puede ayudar más. Si no se tiene disponible la histeroscopia, que obviamente es lo que tendría indicado en este caso. Pues hay que ver si se obtuvo material endometrial, pero lo que le mostraba ahí, hasta un 63% de pacientes uno puede tener una biopsia fallida. Pues no queda uno muy tranquilo con una biopsia aislada nada más. Si le sale material insuficiente, necesariamente lo mínimo, llevarla a una dilatación y legrado. Y en el caso, bueno, pues tratando de no hablar de lo del legrado, que esperamos que no haya necesidad de hacer muchos en esta época, hablando en el caso de las pacientes que tienen terapia de suplencia, ¿cree que cambiarían los criterios ecográficos? Sí, la paciente está en ¿Qué criterios emplearía? En terapia de suplencia se comporta como una paciente, por ejemplo, usted a una paciente le inicia tibolona, usted puede inclusive con tibolona encontrar un sangrado uterino anormal. Hay que valorar el endometrio. Un endometrio que a usted le supera los 14 milímetros sí o sí, igual tiene que ir para biopsia, pero si usted la tiene, por ejemplo, una terapia ciclándola, usted puede encontrar un endometrio mayor del promedio, o sea, mayor de 4 milímetros, porque es una paciente que usted la tiene menstruando. Esa paciente en ese caso no vale la pena llevarla a hacer una biopsia porque es que tiene un sangrado uterino anormal secundario al estímulo hormonal. Que ahí si usted se va para la clasificación de PanCoin estaría teóricamente iatrogénica, ¿no? Esa paciente no. Pero si es una paciente con un sangrado uterino de novo, debe ir a biopsia. Y aprovechando, voy a preguntar lo último, ¿qué importancia le da a la presencia del líquido en la cavidad endometrial si el nivel si la dimensión del endometrio es normal en pacientes posmenopáusicos? Si no tiene ninguna otra, el único hallazgo es que tiene líquido y ha estado estable a través del tiempo, pues no.
Ahora, si el líquido ha aumentado, pues presumimos que es sangre y puede tener una obstrucción a la salida del cuello. Esas pacientes es mejor llevarlas a biopsia. Yo creo que estas pacientes, sobre todo si usted va a llevar a una paciente, personalmente pienso, cualquier paciente que esté en climaterio es una paciente que tiene que estar muy bien estudiada. Si yo tengo una paciente que voy a iniciarle terapia de reemplazo hormonal, una paciente de 53 años y le encuentro un endometrio como el límite y algo de líquido, pienso que hay que hacerle la biopsia de endometrio antes de someterla o inducirla a terapia de reemplazo hormonal. De lo contrario, no. Mientras el endometrio esté normal, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Doctor Calderón, doctor Vergara, doctora Laura. ¿Qué opinan ustedes de la clasificación en la cual participó la doctora Ivonne Yamal? A mí me pareció muy interesante y me encantó que tuviéramos participación como colombianos en esa clasificación de la FIGO. A mí esa clasificación de la FIGO, pues la verdad salió hace muy poco, salió hace 2 meses. Les recomiendo muchísimo que la revisen. Porque además sí le da a uno muchas luces sobre cómo enfocar a la paciente con una hemorragia uterina disfuncional, que a mí personalmente siempre me ha parecido que es muy complicado para el ejercicio profesional. ¿Qué opinan ustedes de eso? A mí me pareció interesantísimo ver un colombiano ahí. De verdad, yo no soy amigo personal de la doctora Ivonne Díaz, la conozco y pues he hablado varias veces con ella, pero me pareció muy interesante que ella hubiera participado y el artículo me parece muy completo porque además por fin sacaron una clasificación diferente a la que teníamos hace más de 30 años, que no se hacía una revisión por parte de la FIGO de la clasificación de hemorragia uterina de origen ovulatorio. Pues la verdad es que el grupo de Munro pues es un referente único, pues ellos crearon la clasificación, el acrónimo de PALCOIN, y pues cualquier cosa que ellos hagan pues es una cosa importante para todos. Y la doctora Ivonne pues es muy amiga de la ciudad, conocida por todos nosotros, y pues para todos es un orgullo que ella haya participado de ese estudio. Sin embargo, a mí me llama la atención varias cosas. Una, el estudio clasifica la hemorragia uterina normal, pero pues buena parte del acrónimo ese de GAIN-FIT-PAI hace referencia a trastornos que se asocian más a ausencia de menstruación que a sangrado, ¿no? Entonces, bien sea ausencia de menstruación de origen a nivel central o a nivel periférico, son más problemas que causan, por decirlo de la manera antigua, amenorrea que hemorragia. Pero claro, la ausencia de sangrado también está dentro de la clasificación de hemorragia uterina normal. Sí. Y en ese orden de ideas, dentro de ese grupo, lo que más pudiese causar hemorragia, pues es obviamente los ovarios poliquísticos. Y la otra parte interesante de ese artículo es lo que habla de la anovulación, porque es un concepto un poco antiguo creer que todas las pacientes que tienen ciclos regulares ovulan. Y entonces claramente en el estudio que ellos, o la clasificación que ellos plantean, dejan claro cómo pacientes con ciclos regulares pueden ser anovulatorias. Y entonces, acabando un poco el mito ese de que todas las pacientes que tienen ciclos regulares ovulan. Ahí decía una cosa, no sé si ahí podía compartir, pero bueno, ahí decía una cosa que me parecía muy interesante, y hasta un 30 o un 40% de mujeres con ciclos regulares hacen ciclos anovulatorios, sí, y sin embargo están con ciclos regulares. Esto cobra importancia en la paciente que consulta por infertilidad. Sí, para nosotros que manejamos el tema o estamos manejando, tratando de manejar pacientes que consultan al departamento de endocrinología, cobran importancia grandísima porque muchas de esas pacientes tienen cuerpo lúteo persistente o pacientes con falta de ruptura del folículo. E igual, pues, consultan por infertilidad y lo primero que uno les dice, no, si usted está menstruando es porque usted está ovulando, entonces por ahí no es la cosa, el problema no es ovulatorio, y sí, puede tener un problema ovulatorio. A mí me pareció muy completa la clasificación, y a mí sí me parece que da una ayuda muy grande, sobre todo al sacar a los ovarios poliquísticos de ahí, porque los ovarios poliquísticos siempre me parece que en los desórdenes de la ovulación ponían un problema en el manejo.
porque cuando uno los ponía solamente en ovario, pues el ovario poliquístico es mucho más complejo como para dejarlo solamente como un tipo 3. Entonces me gustó que lo hubieran sacado y me parece que eso ayuda mucho para que uno pueda hacer un abordaje completo diagnóstico, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Es muy valioso, pues es un referente, sin duda, gran ayuda. Sí, sí, me encantó la forma como lo presentan y el planteamiento que hacen en ese artículo. Veo que lo conoce bien. ¿Alguien tiene otra pregunta, algún comentario, algún complemento? Doctor Vivas, ¿está levantando la mano? No. No, disculpe, es que no la he bajado, pero ya la voy a bajar. Disculpe. Ya, gracias. Muy amable, doctor, muy enriquecedora la charla. Muchas gracias. Gracias a ustedes por... Doctor Dáez, no hay más preguntas. En nombre de la Sociedad Tolimense de Ginecología y Obstetricia, agradecemos su importante charla, lo actualizada y lo enriquecedora para toda nuestra sociedad. Igualmente a Laboratorio Novamed, a Federman y a Argemiro, muchas gracias por su respaldo. Ojalá, doctor, una pronta oportunidad lo podamos tener, ojalá de pronto presencialmente en nuestra ciudad, donde siempre lo esperaremos. Sería una dicha estar por allá, no sabe las ganas que tengo de... Hágame un cupito allá, que acá hace mucho frío. Con el mayor gusto, acá siempre será bienvenido. Un abrazo. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Doc, excelente. Feliz noche, gracias. Y feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Muchas gracias a todos, una feliz noche.